Muy buenas tardes, querida familia GDE. Es un gusto saludarles. Sean todos bienvenidos a este tiempo de alabanza, adoración y estudio de la palabra. El Salmo 118, verso 24 dice: Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Recordemos que guardar y respetar este día de agradecimiento a Dios es importante, pues el día de reposo es para nuestro beneficio espiritual. Hemos preparado estos cantos especiales, la reflexión de la palabra y material especial como lecturas para este tiempo de resguardo en casa. Quédate con nosotros hasta el final y sé partícipe de todo esto. Te invitamos a unirte a la siguiente alabanza con nosotros. Exaltemos el nombre de nuestro Señor. Que reinará por siempre, suyo es el reino que no acabará. Oh, oh, oh. Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre, suyo es el reino que no acabará. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno.
Hola, ¿qué tal familia e iglesia? Muy buenas tardes. El Señor les siga bendiciendo. Es un gusto como siempre estar con ustedes en nuestra reunión en línea. Esto es GDE Iglesia en Casa y siga siendo bendecido y edificado a través de la palabra de Dios. Le invito a abrir su escritura en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 21, dice la Escritura: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con vuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Me regreso nuevamente al versículo 19 que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Joseph Smith profetizó en el año de 1835 la venida del Señor, comentando que Dios le había revelado que la venida de Cristo ocurriría dentro de 56 años, que sumados a 1835 dan 1891, y falló. Elena White profetizó que ella estaría viva para cuando Jesús regrese, y falló. Profetizó que Inglaterra declararía la guerra a los Estados Unidos durante la Guerra de Sucesión, y falló. Profetizó que los adventistas que vivieran en 1856 estarían vivos para ver la segunda venida de Cristo, y falló. Profetizó que Cristo vendría antes de que fuera abolida la esclavitud en los Estados Unidos, y también falló. William Miller aseguró que el final de los tiempos ocurriría entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844, y también falló. Todas estas profecías tienen algo en común: fallaron. Pero en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, leemos: tenemos la palabra profética más segura, más confiable, más exacta, más precisa, que son las Sagradas Escrituras, la Biblia. ¿Por qué razones? Por su seguridad perpetua, por su interpretación contextualizada y por su inspiración divina. Meditemos pues en esta gran verdad titulada la palabra profética por excelencia, ¿verdad? La Biblia es la palabra profética por excelencia, por su seguridad perpetua. Hoy en día más que nunca, la veracidad y confiabilidad de la Biblia es constantemente atacada. En un mundo, ¿verdad? En un mundo con tanta información, tanto conocimiento, descubrimientos, avances, muchos jóvenes ateos, adultos, incluyendo también un gran número de cristianos, se hacen preguntas como: ¿es realmente confiable la Biblia? ¿Puedo confiar completamente en lo que dice la Biblia? ¿Es realmente la Biblia la palabra de Dios? ¿Hay algo más seguro, más confiable que las Sagradas Escrituras? No es coincidencia que la entrada de Satanás en la historia de la humanidad esté marcada por el cuestionamiento de la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho. Aquí tenemos la primer pregunta, ¿verdad?, de la Biblia.
que introduce el primer dilema en la historia de la humanidad. Antes de esto no había preguntas ni dilemas, o dudas o confusiones. Hasta este punto, Adán y Eva caminaban en perfecta comunión con Dios. Entonces viene la primera pregunta, y se trataba de la integridad y honestidad de la palabra de Dios. Esta pregunta fue diseñada con el propósito de dudar, de hacer dudar de lo que Dios estaba diciendo. Y dudar de lo que dice la palabra de Dios es la esencia o la causa primera del pecado. Adán y Eva cayeron en la gran mentira satánica, ¿verdad? Cuando dudaron de la palabra de Dios. Y nosotros también caemos en ella cuando dudamos de la palabra de Dios. Comprendiendo la tendencia natural que tiene el ser humano hacia la duda, hacia el escepticismo, hacia la incredulidad, el apóstol Pedro nos regala estas magníficas palabras. Tenemos la palabra profética más segura, más exacta, más confiable, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cuando Pedro usa el calificativo profética, no se estaba refiriendo, ¿verdad?, a la predicción del futuro o al don de profecía. Él estaba aludiendo a la totalidad de la palabra de Dios. Él estaba aludiendo a la totalidad de la palabra de Dios, a la profecía bíblica. Muchas personas, mucha gente piensa, es que si yo hubiera vivido en la época de los apóstoles, si yo hubiera visto lo que Pedro vio, si yo hubiera oído lo que Pedro oyó, seguramente mi vida sería muy diferente. Lo cierto es que nosotros tenemos algo mucho mejor, algo más completo, más seguro, más confiable que lo que Pedro vio y oyó, y es la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Por eso es que la Biblia es la palabra profética por excelencia, por su seguridad perpetua. La seguridad que nos ofrece la Biblia supera en mucho a cualquier filosofía humana, experiencia personal o evento sobrenatural, por legítimo que éste sea. Muchas personas buscan la certeza, la seguridad, ¿verdad?, en la sabiduría humana, en la lectura de cartas, en el tarot, en la astrología. Muchos otros están esperando, buscando, ¿verdad?, que un ángel baje del cielo y les diga lo que tienen que hacer, que un profeta les revele su futuro, que Dios les hable audiblemente. Sin embargo, ¿verdad?, en este texto comprendemos que la Biblia, la palabra de Dios, es más segura, más completa, más confiable, más autoritativa que las experiencias que pudieran tener cualquier persona. Incluso muchísimo más que la misma experiencia que tuvo el apóstol Pedro en el monte de la transfiguración. A pesar de haber escuchado la voz audible del Padre, el testimonio de la ley y los profetas, Pedro veía en las Escrituras algo más seguro, más completo y de mayor confiabilidad. Leemos en los versículos 16 al 18, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Notemos algo. Pedro está describiendo un evento que pudo haber sido la experiencia espiritual más importante, más significativa, más espectacular de su vida: la transfiguración del Señor Jesucristo. Pedro está describiendo este evento. Pedro oyó audiblemente la voz del Padre, vio la figura de Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas, y lo más glorioso, vio la imagen de Jesucristo glorificado. Este no era un sueño, no era una visión, no era una impresión en la mente de Pedro,
No era un éxtasis, ¿verdad? Como leemos en el libro de Hechos. Era la vida real. Era la vida real. Lo vio con sus propios ojos. Lo oyó con sus propios oídos. Sin embargo, Pedro continúa diciendo que eso que vio con sus propios ojos, ¿verdad? Que vio con sus propios ojos, que oyó con sus propios oídos, no era tan autoritativo, tan confiable, tan absoluto y verdadero como la palabra escrita de Dios contenida en las Escrituras. ¿No va eso acaso en contra del pensamiento de muchos cristianos hoy en día? Claro que sí. Es triste ver cómo mucha gente, ¿verdad?, confía más en sus propias experiencias, percepciones, sentimientos. El famoso hazle caso a tu corazón, el corazón no miente, el corazón manda, que en lo que dice la palabra de Dios. Mucha gente dice, Dios, háblame. Lo cierto es que Dios ya ha hablado. Tenemos 66 libros en la Biblia para que Dios nos hable, para leer, escuchar la palabra de Dios cada día, cada mañana, a cada instante. Dios ha hablado por medio de su Hijo y ha hablado por medio de su palabra. Nosotros somos hombres falibles. Tenemos un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, ¿cómo podemos confiar en nuestras propias experiencias con un corazón así? Sencillamente no podemos, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, más confiable, ¿verdad? Que son las Escrituras. Dios procedió con la mayor sabiduría al proporcionar al hombre la revelación divina en forma escrita. Ni la memoria, ni la experiencia, ni la tradición son dignas de confianza, sino la más endeble tinta. La palabra profética por excelencia, la Biblia es la palabra profética por excelencia, por su seguridad perpetua. Dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Más segura que la filosofía humana, más segura que la experiencia personal y más segura que la tradición. La palabra escrita de Dios es la única fuente, ¿verdad? Es la fuente más confiable y segura de verdad. Dado este hecho, ¿por qué buscar la verdad en impresiones subjetivas cuando tenemos una palabra tan segura y tan confiable como lo es la Biblia? Pedro amonesta a sus oyentes diciendo, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. No necesitamos estar atentas en busca de la verdad, en la oscuridad, en las tinieblas. Debemos enfocar y poner toda nuestra atención en la luz emitida por las Sagradas Escrituras, la única fuente de verdad. En medio de las tinieblas de este siglo, mantengamos nuestros ojos firmes en la palabra de Dios, en la luz de la palabra de Dios. El salmista David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Prodigiosa palabra fue la que guió los pasos del poeta hebreo. Dejemos que su palabra y solamente su palabra guíen nuestros pasos, nuestros pensamientos y nuestras acciones. La Biblia es la palabra profética por excelencia, por su seguridad perpetua. Ahora se cuenta la historia de un joven que tenía 2 novias y estaba indeciso con cuál de las 2 casarse. Entonces llega a una desviación cabalgando en un burro y le dice a Dios, si María es la mujer correcta para mí, entonces que el burro se vaya hacia la izquierda. Y si Juanita es la mujer correcta para mí, que el burro se vaya hacia la derecha. Total que el burro comenzó a dar de vueltas, ¿verdad? Y finalmente se va hacia la izquierda. Pasan los años, se casa con María, pero su matrimonio, ¿verdad?, es un fracaso.
es un infierno. Y le pregunta a Dios, oye Señor, pero yo te pregunté con quién debía casarme. Y Dios le responde, es que tú te dejaste guiar por el burro, mas no por mí. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Muchas veces, eso es lo que sucede muchas veces cuando somos guiados por nuestras propias emociones, percepciones y sentimientos y no en la palabra de Dios. Pero dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Las Escrituras, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La Biblia es la palabra profética por excelencia, también por su interpretación contextualizada. Dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dice otra versión, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. ¿Qué significa esto? Que los hombres no deben interpretar la Escritura como ellos desean. La Escritura debe ser interpretada por la misma Escritura y de acuerdo al contexto que lo rodea. La libre interpretación de la Biblia es un problema muy común en muchas iglesias y cristianos hoy en día. Quieren interpretar la Biblia de acuerdo a su manera, de acuerdo a su propio entendimiento, ¿verdad? Diciendo, es que yo creo, yo pienso, yo siento, yo digo, o esto es lo que significa para mí. Lo cierto es que no importa lo que signifique para cada uno, importa lo que signifique dentro de su contexto original, importa lo que signifique, ¿verdad? Importa cuáles fueron las palabras, ¿verdad? Reales, originales que el autor expresó en la carta o en el libro. Muchas otras personas quieren interpretar la Biblia de acuerdo a sus propias experiencias o percepciones. Es que Dios me habló, Dios me mostró, Dios me dijo, ¿verdad? Que este versículo se refiere a esto. Y como consecuencia, muchos grupos sectarios y religiones y denominaciones han surgido por esas supuestas revelaciones e interpretaciones. Esto no debe de ser así. Un cristiano que estudia y lee la Biblia debe tener cuidado de no interpretarla a su manera. Divorciar un versículo, un texto, ¿verdad?, de su contexto, da como resultado una mala interpretación. Dicho en otras palabras, un texto fuera de contexto es un pretexto. Ningún versículo, ningún pasaje de la Escritura debe ser interpretado en forma aislada, siempre de acuerdo al contexto que lo rodea. Por poner un ejemplo, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Un texto muy conocido, ¿verdad? Que si lo interpretamos fuera de su contexto, podríamos pensar que es un texto evangelístico 100%. ¿Verdad? Podríamos pensar que Dios está hablando, ¿verdad? Tocando, llamando a la puerta de un corazón inconverso, de un corazón incrédulo. Pero cuando leemos el texto dentro de su contexto, ¿verdad?, comprendemos que Dios no está hablando a un inconverso. Dios está hablando a una iglesia de las 7 iglesias del Asia. Entonces, interpretando el texto dentro de su contexto, ¿verdad?, Dios no está hablando al corazón de un inconverso, de un incrédulo. Dios está tocando la puerta de una iglesia rebelde, de una iglesia tibia. Y en automático, ¿verdad?, cambia todo el sentido de la expresión y del texto. Otro ejemplo es Juan 10:10, que dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Un texto también, ¿verdad?, que se ha sacado muchas veces fuera de contexto. Y cuando lo interpretamos fuera de contexto, ¿verdad?, pensamos, creemos y hasta enseñamos que el ladrón aquí, ¿verdad?, es el diablo. Sin embargo, en ningún momento antes de este texto, en ningún momento, en ningún lugar de este pasaje, Jesús está hablando de Satanás,
del diablo. ¿Verdad? Aquí el ladrón no es el diablo, no es Satanás, ¿verdad? Sino los falsos maestros que se oponían al mensaje de Jesucristo. Históricamente, los fariseos. ¿Cuántos errores se pueden llegar a creer y hasta enseñar por no interpretar el texto dentro de su contexto, por no entender correctamente lo que dice la Escritura? La Biblia es la palabra profética por excelencia, por su interpretación contextualizada. Por eso es que al leer y al estudiar las Sagradas Escrituras, debemos leerlas y estudiarlas e interpretarlas dentro de su contexto original. No debemos interpretar la Biblia de acuerdo a lo que nosotros pensamos, creemos, decimos o sentimos que dice la Biblia, o sentimos que dice el texto. Todo pasaje de la Biblia, ¿verdad?, debemos interpretarlo de acuerdo al contexto, de acuerdo al mensaje central de toda la Biblia, que es la salvación del hombre. Todo pasaje de las Escrituras debemos llevarlo a la piedra de toque, que es Jesucristo. No los profetas, no los apóstoles, no los maestros, sino Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, como dice Colosenses. En Él habita la plenitud de la deidad. Él es el camino, la verdad y la vida. En Juan capítulo 14 leemos que uno de sus discípulos le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús respondió: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres conocer al Padre? ¿Quieres interpretar al Padre? ¿Quieres comprender cómo es el Padre? Tienes que conocer al Hijo. Y si quieres conocer al Hijo, tienes que leer los Evangelios, las Escrituras. La pregunta es: ¿a qué Cristo conocemos? ¿Al Cristo de la religión? ¿Al Cristo de la tradición? ¿O al Cristo vivo y resucitado que nos enseña y que nos registra las Sagradas Escrituras? Jesucristo es la revelación suprema de la imagen paternal de Dios. Si Jesús es sanador, luego entonces el Padre también es sanador. Si Jesús es libertador, luego entonces el Padre también es libertador. Si Jesús es misericordioso y compasivo, el Padre también es misericordioso y compasivo. Entonces, ¿cómo entender y interpretar la Biblia correctamente? Número uno, de acuerdo al contexto del texto, del versículo. Número dos, de acuerdo al mensaje central de toda la Biblia, que es la salvación del hombre. Y número tres, ¿verdad?, llevar toda palabra a la persona, mensaje y obra de Jesucristo. La Biblia es la palabra profética por excelencia, por su interpretación contextualizada. Muchas personas empiezan a leer la Biblia, pero se desaniman fácilmente porque no lo entienden, lo cual es muy común, muy natural, sobre todo en los nuevos oyentes. Pero como dijo alguien, no te preocupes por lo que no entiendas, preocúpate por aquello que sí entiendes y no haces, porque eso sí es tu responsabilidad, de eso sí vas a dar cuentas. ¿Verdad? Para aquellas personas que preguntan, ¿verdad?, ¿cómo empezar a leer la Biblia? ¿Cómo empezar a leer la Biblia? ¿Por dónde empezar? Es recomendable, ¿verdad?, necesario, importante, empezar a partir del Nuevo Testamento, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quienes nos dan una biografía detallada, clara, precisa de la persona, mensaje y obra de Jesucristo. Si queremos entender, comprender a Dios a la luz del Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con muchas preguntas, dudas y confusiones, como ¿por qué un Dios airado, intransigente, con sed de sangre, severo, destructor, violento? Pero si interpretamos la Biblia, ¿verdad?, primeramente en la persona, mensaje y obra de Jesucristo, habrá más luz, claridad y entendimiento a la hora de leerlas y estudiarlas. Es bien importante leer la Biblia de manera sistemática y organizada. Leer la Biblia al azar o de manera aleatoria puede ser un gran riesgo. Cerrar los ojos y apuntar, ¿verdad?, de manera aleatoria o al azar a determinado texto de las Escrituras
y querer interpretar, ¿verdad?, lo que salga allí. Es una práctica, ¿verdad?, que se le llama bibliomancia, que significa forma de adivinación que consiste en abrir un libro o página al azar e interpretar, ¿verdad?, lo que dice allí. ¿A quién no le ha pasado que en algún momento de desesperanza, tristeza, angustia, tribulación, ¿verdad?, cierra los ojos, abre su Biblia, ¿verdad?, y está esperando recibir una palabra en ese momento de parte de Dios, ¿verdad? Cerramos la Biblia, ¿verdad?, y decimos: Dios, háblame, la abrimos, no me gustó, ¿verdad?, la vuelvo a cerrar, otra vez: Señor, háblame, la vuelvo a abrir, en otra página tampoco me gustó lo que ahí dice, y así sucesivamente, ¿verdad?, hasta que caiga en un texto en el que a mí me agrade. ¿Cuántos no hemos hecho eso, verdad? Quizá en los primeros años de cristiano, lo cual es común, es entendible, pero a medida de que vamos creciendo, madurando, ¿verdad?, en la palabra de Dios, comprendemos, ¿verdad?, que la Biblia no fue escrita para utilizarla como un libro mágico al cual acudimos para predecir nuestro futuro o para interpretar la voluntad de Dios. Toda la Escritura, y no solo un versículo al azar, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos leer la Biblia diariamente, ¿verdad?, porque nos transforma paulatinamente, pero también necesitamos leerla, ¿verdad?, sistemáticamente para comprender la Escritura dentro de su contexto. La Biblia es la palabra profética por excelencia, por su interpretación contextualizada. Se cuenta la historia de un joven que estaba desesperado por saber la voluntad de Dios para su vida, ¿verdad? Y encuentra Mateo 27:5 que dice: Judas fue y se ahorcó. Sorprendido, no podía creerlo e intentó por segunda vez y leyó y cayó mágicamente, ¿verdad?, en Lucas 10:37 que dice: ve y haz tú lo mismo. Atónito buscó al azar otro lugar de las Escrituras y encontró Juan 13:27 que dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y fue y se ahorcó el joven. Esto es lo que sucede cuando no interpretamos correctamente las Sagradas Escrituras. Toda Escritura debemos leerla dentro de su contexto original. La Biblia es la palabra profética por excelencia, por su seguridad perpetua, por su interpretación contextualizada, pero también por su inspiración divina. Dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nuevamente, ¿verdad? Pedro está hablando aquí de la profecía bíblica, de la profecía antiguo testamentaria. Esta profecía no tiene su origen en la voluntad humana. Por ejemplo, Moisés, Isaías y los demás profetas no se sentaron detrás de un escritorio, ¿verdad?, preguntándose qué podrían escribir. Y considerando que eran buenos escritores, tomaron la decisión de escribir un libro. No fue así. Esa no fue la actitud que tomaron los profetas, los escritores bíblicos, cuando estaban registrando las palabras de Dios que hoy leemos en la Escritura. Las profecías bíblicas, ¿verdad?, no son resultado, no fueron producto de la imaginación o creatividad de los profetas, sino que hablaron, ¿verdad?, por parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tampoco sucedió como proponen algunos otros agnósticos ateos que dicen que un grupo de personas se reunieron, ¿verdad?, y dijeron: vamos a inventar a Dios porque la sociedad se está descontrolando. Tampoco sucedió así. Fue Dios mismo, ¿verdad?, quien inspiró a cada uno de los escritores a escribir su palabra. El diccionario de Webster define la inspiración como la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios ejercida sobre los profetas, apóstoles y escritores bíblicos para exponer la verdad divina sin mezcla de error. Es importante y necesario comentar y aclarar que existen tres fuentes de inspiración. La inspiración humana, la cual procede del intelecto humano, ¿verdad?
la inspiración satánica, la cual procede, ¿verdad?, del maligno, de Satanás, de espíritus inmundos, ¿verdad?, que su propósito es corromper, cautivar, destruir. Y la inspiración divina, la cual procede del Espíritu de Dios. Los modernistas comparan la inspiración de los escritores bíblicos con la sabiduría humana que desplegaron hombres como Platón, Sócrates, Aristóteles, Shakespeare, Cervantes y otros, ¿verdad?, genios de la literatura humana o la filosofía. Sin embargo, ¿verdad?, en ningún momento de la historia se ha escuchado a gente decir, desde que leí a Shakespeare o a Cervantes, mi vida ya no ha vuelto a ser la misma. O desde que leí a Platón, a Sócrates, ya no he vuelto a ser el mismo de siempre. En cambio, si escuchamos y leemos cientos y miles de testimonios, ¿verdad?, de gente diciendo que gracias al poder vivificador, restaurador y transformador de la palabra de Dios, su vida ha cambiado por completo. Muchos libros informan, otros deforman, pero solo la palabra de Dios transforma. La palabra profética por excelencia, la Biblia. La Biblia es la palabra profética por excelencia, por su inspiración divina. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esta es una de las declaraciones más importantes que se hacen en la Biblia, pues señalan, declaran, ¿verdad?, la naturaleza, autoridad y suficiencia de las Sagradas Escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? No solamente un versículo al azar, no solamente unos textos, toda la escritura es inspirada por Dios de un modo único y especial. No como podríamos, ¿verdad?, decir de una obra de arte, una representación musical, ¿verdad?, que fue inspirada, sino en el sentido, ¿verdad?, de que fue exhalada por Dios para hacer que la escritura fuera su misma palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hay personas que desacreditan la Biblia porque no fue escrita por el puño y letra de Dios. Sin embargo, el hecho de que Dios no haya escrito la Biblia con su puño y letra, sino que haya sido escrita por hombres, ¿verdad?, como argumentan algunos, no quiere decir que no sea de su autoría. ¿A cuántas personas, verdad, no nos ha llegado una carta informativa de promoción por parte de nuestro jefe o del director general de la empresa, aunque seguramente sabemos que él no la escribió, pero autorizó a las personas que la escribieron para que hablasen en su nombre? Lo mismo sucede con las Sagradas Escrituras. Aunque fue escrita por hombres, sin embargo su procedencia es divina. La Biblia es la palabra profética por excelencia, por su inspiración divina, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que la Escritura, que la Biblia, la palabra de Dios es de inspiración divina, verdad? Porque afirman ser inspiradas. La frase "y dijo Dios" o "vino palabra del Señor a mí diciendo" viene más de 2000 veces en la Biblia. Además, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, citó el Antiguo Testamento, lo confirmó y vivió de acuerdo a sus enseñanzas. También, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras tienen la presencia de ser inspiradas. Mantienen una unidad de tema general, un propósito general, que es la salvación del hombre. Su extraordinaria circulación, habiendo sido traducida, ¿verdad?, a centenares de idiomas y leída en la mayor parte de los países de todo el mundo. Su actualidad es uno de los libros más antiguos y sin embargo el más moderno. El hombre jamás dejará de necesitarla. Su extraordinaria preservación frente a la persecución y la oposición de la ciencia y sus muchas profecías cumplidas, ¿verdad? Y lo más importante, ¿verdad?, es que la Biblia ha influido en las civilizaciones, ha traído luz
inspiración y consuelo a millones de personas y su obra continúa, pues sigue transformando vidas. La Biblia es la palabra profética por excelencia, por su inspiración divina. En cierta ocasión, un salvaje acudió acongojado a un misionero, porque su perro se había devorado algunas hojas de su Biblia. Y al decirle el misionero que la pérdida no era tan considerable porque podía ofrecerle otra Biblia, el salvaje replicó que lo que sentía no era la pérdida de la Biblia, sino la pérdida del perro, ya que este libro, ¿verdad? Ya que sabía y conocía que este libro tenía la virtud de hacer volver mansas a las personas por su procedencia divina, y temía que dicho efecto se produjera en su magnífico perro cazador. ¿Verdad? La Biblia transforma. Muchos libros informan, pero solo la palabra de Dios transforma. La Biblia es la palabra profética por excelencia, por su inspiración divina. Puesto que la Biblia es la palabra profética por excelencia, por su seguridad perpetua, por su interpretación contextualizada y por su inspiración divina, ¿verdad? Pongamos toda nuestra atención en ella, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dejemos que la palabra de Dios y solo la palabra de Dios guíe nuestros pensamientos, nuestros pasos y nuestras acciones. Si hay dudas, preguntas, confusiones de qué decisión tomar en determinado momento de la vida, en determinado tema, ¿verdad? En el trabajo, en la familia, con los hijos, en la pareja, ¿qué decisión debo tomar? Acude a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Es la palabra profética más segura. Ninguna otra palabra es tan segura, tan confiable, tan autoritativa, tan verdadera como la que tenemos en las Sagradas Escrituras. Fijemos nuestros ojos y pongamos toda nuestra atención en la única fuente de verdad, la Biblia. Les invito a hacer esta oración de agradecimiento y compromiso por esta palabra profética tan segura, tan confiable, tan autoritativa que es la Biblia. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias porque tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura, a la cual debemos mirar y estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Gracias porque no necesitamos andar a tientas en la oscuridad en busca de la verdad, sino que la luz de tu palabra guiará nuestros pasos, nuestros pensamientos y nuestras acciones con toda claridad y verdad. Nos comprometemos a buscar tu verdad diariamente en las Escrituras. Nos comprometemos a leer la Biblia diariamente y sistemáticamente. Sabemos que toda la Escritura es inspirada, ha sido inspirada por ti, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que seamos maduros, completos, perfectos para toda buena obra. Nos comprometemos también a leer y estudiar la Biblia, a escudriñarla e interpretarla correctamente. Te pedimos tu ayuda, tu guianza, tu dirección, tu sensibilidad para ser guiados e iluminados en la correcta interpretación de tu palabra. Queremos aprender correctamente para vivir y enseñar correctamente. Que así sea, Padre Celestial, Padre Eterno, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias por su atención. Que el Señor les siga bendiciendo y nos vemos en las próximas transmisiones. Y no
y en tu victoria andaré. Caminaré por tus fuerzas y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está, glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está, infinito, magnífico, sobre todo Dios en el trono está, glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está, infinito, magnífico, sobre todo Dios. Él puede, es más grande que el gigante que puede enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que puede enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. No hay otro como tú. Tú eres fiel, Señor. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Recordemos que una manera de agradecer y servir es con nuestra fidelidad y cumplimiento en mayordomía económica, dando a Dios lo que le pertenece para que juntos impulsemos su reino. Gracias a quienes mantienen esta fidelidad y generosidad con su aportación de diezmo. Invitamos a todos a unirse a este compromiso con Dios. Nuestras aportaciones las podemos realizar a través de depósito, transferencia y efectivo. Y haznos llegar tu nombre para saber de quién es la aportación. Recuerda que la obediencia produce bendición y la bendición multiplicación. Como dice Primero de Crónicas, de lo recibido de tu mano te damos. También te recomendamos las siguientes lecturas: las 12 transgresiones, la serie Grandes Decisiones,
Biblia de estudio Diario Vivir, material para niños, Biblias, regalos y más. Todo esto disponible en Librería ESER. Síguenos en redes sociales, Facebook, YouTube. Sé bendecido también a través de los diversos servicios como programa de radio, células de discipulado, domingo Iglesia en Casa y los próximos cursos de teología básica y curso formativo para el servicio. Comunícate a través de los diversos medios del ITG. Ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. Nos vemos próximamente. Bendiciones.